Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de la Bitácora de Diseño Industrial. Aquí seguimos conversando sobre el diseño y su relación con la generación o el propicio de la convivencia social. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, nos acompaña el día de hoy Carlos Córdoba Celi. Buenos días, Carlos. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, estimado Adolfo. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Carlos, hago una pequeña introducción. Carlos es diseñador industrial. Carlos también tiene maestría, tiene un doctorado también en ingeniería multimedia y actualmente funge como coordinador de la maestría en diseño para la innovación social en Pasto, ¿cierto, Carlos? Sí, señor, en este momento soy el coordinador de la maestría en diseño para la innovación social aquí en la Universidad de Nariño, en la ciudad de Pasto, y hacemos parte del departamento de diseño de la misma universidad. Súper, súper, muy interesante y de verdad que es un placer como tenerte acá en esta entrevista. Bueno, Carlos, entonces nos convoca a hablar como del diseño en relación, digamos, con las situaciones sociales, con estas situaciones que son complejas, problemáticas. En algunos casos, digamos, particularmente nos convoca la idea de cómo desde el diseño se pueden propiciar espacios de convivencia. Entonces eso dialoga mucho con lo público, con lo comunal, con lo colaborativo. Y en ese orden de ideas, quisiera empezar porque hablemos un poco desde eso, digamos, cómo desde tu enfoque, desde tu experticia, desde la misma maestría, abordan la idea de lo social, lo público, lo participativo, desde el diseño industrial o desde el diseño, quitémosle el apellido. Claro que sí, Adolfo. Bueno, creería que hay muchísimo tema alrededor de Sí, lo social, ¿no? sí. De hecho, una de las discusiones en el tema de los sociales son los apellidos del diseño, ¿no? Diseño gráfico, industrial. Pero digamos que más allá de esa discusión ya particular, Ujú, creería que el tema de lo social no es algo nuevo, ¿no? El enfoque social dentro del diseño industrial o dentro del diseño, hablemoslo particularmente dentro del diseño industrial, es de vieja data, ¿no? De hecho, pues como todos bien saben, por ejemplo, Víctor Papanek, desde los años 70 del siglo pasado, hablaba de un diseño para todos, ¿no? Y él era muy crítico, particularmente con el diseño industrial, era muy crítico porque él decía, obviamente, pues él tenía un enfoque, pues él era norteamericano, un enfoque del diseño industrial de carácter muy consumista, ¿no? De desarrollar objetos para el consumo muchas veces innecesario, ¿no? ujú. Entonces él decía precisamente que el tema de lo social era importante y él hablaba del diseño para todos, ¿no? Que la principal crítica que hacía era que el diseño industrial muchas veces estaba enfocado a consumir productos que no eran necesarios, pero que muchas veces los diseñadores no se enfocaban a hacer proyectos enfocados hacia solucionar problemas que muchas veces no eran comerciales. Entonces él ponía el ejemplo por ejemplo, el diseño orientado a personas que tenían problemas de movilidad o problemas de algún tipo de incapacidad, ¿no? Entonces él Ujú. decía que el diseño tiene una obligación ética de ser un diseño para todos, ¿no? Entonces el concepto de lo social es de vieja data, yo creía que es parte inmanente del diseño industrial, de lo que es diseño industrial. De hecho, pues cuando se habla de diseño industrial, uno siempre habla de solucionar problemas, obviamente orientados hacia una empresa, hacia un mercado, pero cuando hablamos del concepto de solucionar problemas, es decir, la solución de una problemática cuando está inmersa en un territorio y en un grupo social, no hablemos ya de un mercado específico, sino de un grupo social, tiene un enfoque social muy natural, ¿no? Es decir, es casi que lo obvio, la solución que se proponga debe tener una implicación social en el cual obviamente las personas que están implicadas en esa problemática hagan parte del proceso de diseño y hagan parte obviamente del proceso de solución. Entonces, creería que el tema del enfoque social es de vieja data Ujú. y que además pues, es un tema de todos los días y especialmente en Colombia, un país que tiene muy poco desarrollo industrial, el tema del diseño industrial no solamente puede enfocarse hacia el desarrollo de productos comerciales o para surtir las empresas, sino también tiene un enfoque orientado hacia lo social y hacia lo público,
que me parece que es muy interesante, no solamente Ajá. como formación profesional, sino también como nicho de trabajo, ¿no? A eso también iba, digamos, cómo lo conectamos con la idea de lo público. Sí, eso es muy interesante y de hecho es una de las cosas que yo siempre trato de promover eh, y es el tema de la innovación pública, ¿no? Ajá. Aquí en Colombia yo creería que ese es un tema relativamente nuevo, aunque, bueno, no creería que es relativamente, creería que es nuevo para las disciplinas del diseño, ¿no? Especialmente para el diseño industrial, pero el tema de la innovación pública es un tema muy interesante porque, digamos, es un enfoque radical, bueno, digamos que tiene un enfoque novedoso sobre lo público. Siempre hemos entendido que en lo público no hay innovación. Siempre hemos visto que la innovación está en el sector privado Ujú. o está en la academia, pero en lo público nunca hay innovación, siempre la innovación, y eso no es solamente el caso de Colombia, ¿no? En todas partes donde uno va, lo público no tiene innovación porque pues, se supone que está burocratizado, y la verdad es que a partir de hace tal vez unos 10, 15 años, especialmente en Europa, se ha tratado de cambiar ese concepto y buscar, digamos, enfocar el hecho de que el sector público también puede innovar. Y eso ha hecho que una gran cantidad de profesiones, de disciplinas creativas como diseño industrial, artes visuales, diseño gráfico, personas de este tipo de profesiones empiecen a trabajar en el sector público para hacer lo que pues en el tiempos antiguos se llamaba metadiseño, que es Ok. hacer estructura teórica o estructura política sobre el diseño, es decir, hacer política pública sobre procesos de innovación en donde obviamente y claramente está implicado el diseño, ¿no? Entonces, aquí en Colombia, el tema de la innovación pública, yo creería que tampoco es supremamente nuevo, yo creería que hace aproximadamente unos 8 años ha empezado a desarrollarse especialmente en el Departamento Nacional de Prosperidad, Ujú. perdón, en el Departamento Nacional de Planeación. Ok. Hay una oficina de innovación pública en donde muchos de sus integrantes son diseñadores industriales y diseñadores gráficos y hacen política pública sobre innovación social, sobre diseño industrial, sobre procesos de innovación tecnológica. Y es un campo de acción supremamente interesante porque no está enfocada hacia el objeto, sino Exacto. al sistema, ¿sí? Es decir, la estructura sobre la cual están inmersos objetos, servicios, plataformas, y me parece que es supremamente interesante y chévere, ¿no? Y creería que es un espacio de trabajo muy interesante para los profesionales, que en el caso del diseño industrial sí creo que es nuevo. Cuando uno habla de innovación pública en nuestro ámbito de diseño industrial, todavía la gente no lo tiene muy claro o no cree que un diseñador industrial puede trabajar en estas áreas, y obviamente pues la respuesta es que no solamente aquí en Colombia, sino en todas partes del mundo han empezado a implementar, a utilizar, a trabajar con este tipo de profesionales en estas áreas, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, tú dices que, claro, el sector público como que desconoce cómo el rol de la disciplina cabe en estas dinámicas, pero me atrevo a decir que incluso en la misma disciplina, los mismos, digamos, la misma academia, por ejemplo, la comunidad académica también muchas veces no entiende digamos, no terminamos de entender cómo terminamos de encajar en estas dinámicas. Y en ese orden de ideas voy a hacerte, digamos, ahí la innovación, me imagino que la maestría también tiene en cuenta estos aspectos y se hace preguntas en relación, por ejemplo, a qué necesitaría un diseñador industrial saber, porque necesita otro tipo de pronto de experticias, de conocimientos, de habilidades para moverse en ese tipo de proyectos y de procesos. Bueno, yo creería que el diseño industrial, la formación del diseño industrial es muy transversal, es decir, creería que, bueno, de pronto retomando un poco lo que tú comentas, creería que desde la academia, uno de los inconvenientes que se tiene en el proceso de formación de los diseñadores industriales es que el sentido, creía yo que ontológico del diseño industrial es supremamente transversal. El diseñador industrial necesita y tiene la obligación de trabajar con otros ámbitos, ¿sí? Con el ingeniero, con el arquitecto, con el administrador de empresas, y esa es su naturaleza. Pero en la academia, lamentablemente, creería que en toda la academia, ¿no? Ni siquiera en la academia colombiana, sino en general en la academia de formación del diseño industrial, el diseño industrial se vuelve muy compartimentado, muy centrado en lo suyo, en los talleres,
y se excluye mucho los procesos de trabajo transversal. Y ese es un problema de formación, no de la disciplina como tal, ¿no? Y Ok, en eso, pues obviamente, nosotros también somos culpables. Entonces, creería que el diseñador tiene por naturaleza, el diseñador industrial tiene por naturaleza el ejercicio del trabajo creativo a partir de la experimentación, que es lo que uno hace en los talleres de diseño, cuando hace objetos, productos, servicios. Y en el caso de la maestría, lo que nosotros tratamos de integrar a esas habilidades ya desarrolladas es el tema del trabajo transversal. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, en la maestría no todos son diseñadores industriales, hay arquitectos, ha habido abogados, hay un ingeniero electrónico. Y cuando uno aborda la innovación social se aborda desde el ejercicio creativo, cómo de una manera colaborativa y creativamente se puede solucionar un problema. Y esas soluciones no necesariamente tienen que estar enfocadas en el desarrollo de un objeto. Entonces, ajá, el diseñador industrial es parte de un proceso, ¿sí? En donde puede estar implicado un abogado, puede estar implicado un arquitecto, un ingeniero electrónico, un ingeniero eléctrico. Y esas habilidades uno cree que son innatas y la verdad es que no, ¿sí? Pero no porque, digamos, porque sea un problema de los individuos, sino que yo creo que es un problema de la formación que existe sobre el diseño industrial, en donde, por ejemplo, es muy, a veces, no, bueno, yo lo hablo, por ejemplo, en el caso del programa nuestro, en el pregrado, hay muy pocos talleres en los que, por ejemplo, el estudiante puede interactuar con otras profesiones y desarrollar, por ejemplo, proyectos conjuntos. En mi caso, yo tengo un taller en octavo que se llama Taller del Contexto, en donde yo prácticamente los obligo a trabajar con otras personas, con otras profesiones, precisamente porque esa es la realidad de la total. vida diaria y de la profesión, y que muchas veces no ocurre en la academia, ¿no? Se vuelve muy eh, compartimentada, creería yo, como cerrada a ese trabajo interdisciplinario que es tan natural y tan necesario en la vida profesional. De acuerdo, sí. Esas habilidades ahí toca que le prestemos más atención. Incluso también, por ejemplo, con otras disciplinas y también con el trabajo como con personas no profesionales, digamos, en estas áreas, ¿no? Como con las comunidades y eso también hay unas habilidades ahí bien particulares a desarrollar. Carlos, y bueno, ya entrando un poco más en el tema de la convivencia, ¿cómo, digamos, desde tu experiencia, desde la misma maestría, cómo crees que el diseño pueda acercarse a este tema de la convivencia? ¿Cómo juega un papel ahí, como un actor ahí en la... Esa pregunta es muy chévere y va relacionado también lo que tú comentabas anteriormente con las comunidades, ¿no? Cuando uno trabaja los procesos transdisciplinares, es decir, cuando uno está haciendo proyectos con otras profesiones o con otros grupos de interés, otros grupos de personas que no necesariamente sean profesionales, como por ejemplo ocurre con las comunidades campesinas o indígenas o con una cooperativa, eh, yo creería que lo que primero, y eso es una cosa que siempre se Ujú, debate aquí en la maestría, es el lenguaje, ¿sí? ok, Si tú te das cuenta, y eso sí no es solamente el diseño industrial, todas las profesiones manejan su propio lenguaje, es un lenguaje de carácter técnico que es el que se desarrolla como base de la disciplina. Tú los escuchas hablar a los abogados entre ellos y uno sí, prácticamente sí, no sí, les entiende. Lo mismo ocurre con un ingeniero electrónico que se reúne con sus compañeros. Y en el caso de los arquitectos, los diseñadores, ocurre algo muy parecido. Cuando se trabajan proyectos interdisciplinarios, la primera escollo que hay que superar el lenguaje, es decir, que podamos comunicarnos sí, de igual manera en la medida en la que cuando yo estoy hablando de algo específico, la otra persona entienda de qué estoy hablando y lleguemos a un acuerdo de lenguaje común. Eso suena de pronto muy obvio, pero la verdad es que es un proceso que no es sencillo, de ¿sí? acuerdo. Por eso es necesario mucho trabajo, digamos, presencial y colaborativo entre los individuos para que con el tiempo podamos desarrollar ese lenguaje común, que es el primer escollo que hay que superar porque muchas veces los proyectos no es que no salgan bien, sino que pueden tener problemas y es precisamente por esa, ni siquiera falta de comunicación, sino no entender el lenguaje de las otras profesiones o, en este caso, como tú bien lo comentabas, de las comunidades, ¿no? A veces las comunidades tienen algunos términos con los cuales hablan alrededor de algún tipo de problema
y hasta que uno no identifica a qué se refieren con esos términos, pues uno no puede realmente ahondar en la problemática, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo se soluciona? Pues obviamente es con trabajo participativo y colaborativo, ¿no? Es decir, estar en el territorio y conocer a los actores que hacen parte de la problemática. Esa es, digamos, como la herramienta principal, más allá de cualquier herramienta metodológica, ¿no? Si no estoy en el territorio y no estoy hablando, interactuando con las comunidades, es imposible que yo pueda llegar a ese lenguaje común, y a partir de ese lenguaje común, digamos, es la base sobre la cual ya puedo construir procesos creativos y de soluciones sociales o de soluciones particulares a una problemática que se haya identificado. Total, ahí es completamente de acuerdo. El tema del lenguaje también siento que lo atraviesa un poco la idea como de, pues de este ego también desde el profesionalismo, como desde la formación académica, cuando uno también llega a, no sé, a hablar con personas, voy a traer otra vez el término de no profesional, también hay un tema ahí. Y bueno, entre disciplinas, eso es como algo que también se vuelve como un poco transversal, que también toca superar para... Y también ganar confianza, ¿cierto? Sería como tú hablas de estar mucho Sí, en la por comunidad. supuesto. De hecho, creería que una de las formas de ganar confianza, sobre todo cuando uno trabaja con comunidades, es precisamente terminar entendiendo ese lenguaje y hablar el lenguaje de las comunidades, ¿no? Es decir, si uno va con un lenguaje técnico a las comunidades, muchas veces el problema es precisamente eso, no es ni siquiera que la comunidad piense que uno va en términos de imponer algo, sino que Ujú. las comunidades no entienden o no captan la importancia del proceso, y en esa medida los proyectos no funcionan, ¿no? Entonces creería que esa confianza se empieza a generar a partir de esa construcción de ese lenguaje común. Y Carlos, ahí digamos que estamos en ese proceso de llegar a un lenguaje común, de ganar confianza. Luego, el diseño, ¿cómo podría abordar, por ejemplo, pensarse generar como nuevas dinámicas sociales, como nuevas relaciones para generar como nuevos espacios de convivencia? ¿Ahí qué consejos nos podrías dar como, sí, como hablándole a diseñadores? Yo creería que habría, pues bajo mi experiencia, creería que habría que tener en cuenta digamos, dos procesos, yo no sé si podrían decir como métodos, pero sí Ujú, creería que dos enfoques importantísimos. El primero es el ejercicio del prototipado, ¿no? O sea, cuando hablamos de prototipos en diseño industrial, digamos, la definición clásica, la que se hacía en los años 70, es el primero de la serie que tiene unas características de calidad específicas que son los que se mantienen en una línea de producción estándar, ¿no? ujú. Ese es un prototipo, el que se hacía en la empresa y en el cual se determinaban las características del proyecto, del producto como tal que se iba a comercializar. Con los años, pues el concepto de prototipo se ha ampliado muchísimo, ahora se habla de un prototipo social, y cuando hablamos de un prototipado es que en el proceso de la creación, de la construcción de la solución que se está haciendo a una problemática, en la academia, o creería pues que en la formación del diseño industrial, se parte mucho de primero hacer un sobrediagnóstico del territorio y después empezar a ir a hacer la implementación del proyecto, del producto. Yo creería que eso ha cambiado muchísimo y la idea es que desde lo más pronto posible, lo importante Ujú. es empezar a prototipar. Y eso es lo que se conoce como en la teoría del prototipo social como los prototipos beta. Y es que es preferible comenzar a prototipar algo que esté medianamente bueno que algo que se demore muchísimo tiempo y que sea supremamente detallado. Entonces es mejor tener algo con qué comenzar a prototipar, un modelo, un prototipo social, un proyecto, una actividad con la cual yo pueda mejorar la actividad e ir mejorándola, por eso se llama prototipos en beta, es decir, hago una primera versión, Ujú. después hago una retroalimentación, mejoro y hago una segunda versión, una tercera versión. Y lo que nos hemos encontrado, yo como profesor, lo que me he encontrado es que los estudiantes les cuesta mucho trabajo prototipar, ¿sí? Les da miedo prototipar, porque están formados en que primero tengo que conocer completamente el problema, y yo les digo, comiencen a prototipar, porque el prototipo es un ejercicio de construcción de conocimiento, y es mejor tener algo no totalmente desarrollado que uno pueda prototipar con la comunidad y ir mejorándolo, hacer una segunda versión, una tercera versión, a partir de las lecciones aprendidas,
que estar en un taller o estar en un laboratorio o estar en un computador haciendo una propuesta supremamente detallada que después puede ser que no esté contextualizada. Entonces, creería que lo primero para abordar el tema de la convivencia o del tema de lo social, de la relación con los colectivos, con las comunidades, con los otros, es precisamente ese trabajo de prototipo en beta. Porque el ejercicio creativo genera mucha construcción social. Es decir, cuando yo estoy haciendo un proceso creativo, si lo hago de manera colaborativa, la gente le interesa. La creatividad es innata en el ser humano. Entonces, si estoy construyendo un proceso creativo, a la gente le gusta. Si está interesado en el tema, se adhiere fácilmente. Y ese proceso es preferible construirlo en este proceso de incremento del proceso creativo, ¿no? Que le llamamos prototipo en beta. Y el segundo, creería yo, que es el tema de, la, de, la, de las prácticas sociales, que ese ya es un enfoque como muy de la maestría, ¿no? Nosotros creemos que el diseño, ya no hablando de diseño industrial, pues eso sí hay que aclarar eso, el enfoque del diseño, digamos, ha evolucionado, ¿sí? Digamos, el objeto del diseño, si lo trabajamos desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, ha pasado de estar centrado en la imagen, en la construcción de imagen, que puede ser logos, imágenes corporativas, videos, a las tres dimensiones que son los objetos, y de los objetos ha pasado a los sistemas, y de los sistemas ha pasado a la construcción del metadiseño. Todo esto, por ejemplo, eso es parte de la teoría de Richard Buchanan alrededor de la evolución del diseño, y nosotros creemos que más allá de la construcción de sistemas, lo más importante es la construcción de prácticas sociales. Es decir, las prácticas sociales es aquello que desarrollamos día con día con las tecnologías que nosotros podemos desarrollar o con los objetos que podemos desarrollar o con las imágenes que podemos desarrollar o con los sistemas que podemos desarrollar. Entonces, en innovación social, creería que nosotros, por ejemplo, los proyectos no los orientamos a los objetos, ni a los sistemas, ni a la construcción de imágenes, sino a las prácticas sociales, es decir, cómo la gente utiliza esas herramientas y a partir de cómo las utiliza, entonces se regresa uno a los objetos, ¿no? Es un cambio como de paradigma de cómo se debe diseñar, ¿no? Primero se piensa en las prácticas sociales y después en los objetos. Hoy en día, o de la manera tradicional, se hace un objeto y después se ve qué práctica social es la que se desarrolla, ¿no? Un ejemplo clarísimo de eso es un celular. Hoy en día, pues el celular tiene un montón de prácticas sociales y muchas de ellas malas. Por ejemplo, que uno esté en un almuerzo y que la gente esté pegada y el celular, esa es una práctica social negativa. Total. Pero, por ejemplo, cuando apenas salieron los celulares, mucha gente no los sabía utilizar, sobre todo los celulares inteligentes, los smartphones, y sobre todo las personas de la tercera edad. Esas son, por ejemplo, prácticas sociales porque los adultos o los mayores o las personas de tercera edad se les dificulta la utilización de ciertas tecnologías. Y no es porque ellos sean tontos o porque no sepan utilizar la tecnología, sino porque cuando se hizo el objeto, no se pensaron en las prácticas sociales, por ejemplo, para personas de tercera edad, como algo tan sencillo, por ejemplo, con el tamaño de la letra. ¿Sí? Y obviamente todas esas cosas han empezado a evolucionar y eso pues ahora que se conoce como parte de la usabilidad y bueno. Pero todo eso está inmerso en el tema de las prácticas sociales que creo que son parte fundamental de cómo debe pensarse un buen diseño. Sí, básicamente eso. Carlos, y ahí, digamos, el prototipado de lo intangible, por ejemplo, el prototipado de esas prácticas sociales, ahí cómo sucede ese ejercicio, cómo lo desarrollan. Ese es muy chévere porque es cambiar el concepto del prototipo, ¿no? El prototipo está muy amarrado, digamos, sobre todo desde el diseño industrial, está muy amarrado al objeto. Yo hago un prototipo porque es el primero de la serie y tiene que ser tangible porque tengo que saber cuánto cuesta, cuánto pesa, cómo es el tamaño, cómo lo voy a empacar, cómo lo voy a distribuir. Pero cuando empieza a desarrollarse, por ejemplo, el service design, el diseño de servicios, pues el diseño dejó de ser tangible y pasó a ser inmaterial, ¿sí? Y entonces la pregunta es cómo prototipamos esos intangibles, que es muy Exacto. cercano a cómo se prototipan, por ejemplo, ya prácticas sociales con las comunidades. En ese caso, el ejercicio es tener claro cómo es el ecosistema del servicio o de la práctica social que estoy haciendo. Entonces, a manera de un ejemplo, por ejemplo, en un servicio que yo estoy prestando, por ejemplo, en un banco, si yo estoy ofreciendo un servicio de asesoría, por ejemplo, para personas de tercera edad para hacer inversiones sobre sus retiros, pues cómo voy a acercarme a la persona,
va a haber un espacio físico, voy a llamarlos por teléfono, voy a hacer una reunión a través de un taller, voy a hacerlo de manera presencial, de manera virtual, es decir, pensar el ecosistema que es intangible, pero pensarlo y lo más importante es prototiparlo. Entonces, ¿cómo se prototipan ese tipo de actividades? Lo que nosotros siempre hacemos es, lo primero es identificamos los grupos de interés. En este ejemplo que estoy dando, personas de tercera edad que tengan jubilaciones de tal a tal, de tantos ingresos, y no necesito buscar 500 personas, sino puedo hacer un focus group con 4 o 5 personas y hago el experimento. Es decir, pongo, por ejemplo, puedo ir al banco y decirles que vayan y que hagan una, con esas 5 personas. Ajá. Y miro qué cosas funcionan y no, y después me reúno con ellos y les digo, bueno, ¿qué opinaron? Ok, No, no me atendieron bien, la letra del formulario es muy pequeña, ¿sí? ok. Cosas tan sencillas que uno muchas veces, es decir, el diseño es el diseño del sentido común. Y muchas veces creo que abusamos con cosas que son supremamente eh, complejas y Ajá. muchas veces el diseño se cae o no existe la calidad del diseño por cosas que son obvias, como el tamaño de una letra, que a Ok. veces uno no las tiene en cuenta precisamente por eso. Entonces, ¿cómo se prototipa desde lo social? Identificando los grupos de interés, identificando cuáles son como los procesos o las acciones que voy a llevar a cabo sobre esa primera parte de la implementación y hacer una pequeña versión, una versión a escala en la cual tenga retroalimentación con grupos Ujú. de interés que pertenezcan a esas comunidades para poder hacer una segunda versión posiblemente con más gente hasta llegar al punto de la implementación total, pues que en este caso de la innovación social sería la implementación con la comunidad completa. De una. Súper, Carlos. Carlos, y digamos en términos como de ejemplos, algún proyecto que nos puedas compartir en torno a esto que estamos hablando. Claro que sí, mira, de hecho, es un proyecto en el que ha participado también Carolina Rosas, que La es profe. profesora de su Sí. universidad. Ujú. Precisamente nosotros tenemos un proyecto aquí en la maestría. La maestría tiene 3 líneas de investigación, una Ok. sobre tecnologías sociales, otra sobre gestión de proyectos culturales y otra sobre investigación-creación. Y en cada una de ellas tiene, digamos, como un proyecto madre Ujú. sobre el cual estudiantes del posgrado se vinculan y desarrollan actividades de esa investigación. Ok. Entonces, eh, Carolina se vinculó a un proyecto que se llama Guaira Kit, que es un kit ambiental, es un kit desarrollado, es un kit tecnológico desarrollado con código y software abierto para medir la contaminación ambiental en la ciudad. ¿Sí? Eh, y el proyecto, digamos, tiene un desarrollo de diseño industrial puro y duro, que es la herramienta como tal. Existe ya la tercera versión, que es, Ujú. pasamos de una herramienta grande a una herramienta que ahora en este momento es muy pequeña. Y lo que nosotros hicimos es que, por ejemplo, desde el ejercicio de la maestría, lo importante no es el desarrollo de la herramienta. De hecho, la herramienta está, por ejemplo, ahora funcionando y si uno va a la página del Guairaquira, ahí están los datos ambientales, por ejemplo, de donde está instalada, que en este caso es las oficinas de la maestría. Ok. Pero lo que nos interesaba a nosotros era cómo esa información que se recolecta, que en este caso recolecta la tecnología social, puede ser apropiada o puede desarrollar prácticas sociales en las comunidades. Y lo que hicimos fue vincular a activistas del tema ambiental y del tema de las bicicletas, Ujú. del tema de movilidad de la ciudad, para que a través de bicicletas, de recorridos en bicicletas, llevaran el aparato y hicieran recopilación de datos medioambientales siguiendo las rutas de los autobuses, porque ellos mismos en uno de estos ejercicios, de estos talleres colectivos, identificaron como uno de los vectores de mayor contaminación en la ciudad. Ok. Y lo que hicimos fue hacer recorridos de estas rutas y obviamente pues los datos que arrojan son supremamente complejos, ¿sí? Y lo que hemos hecho es pues, intentar mantener estos procesos, pero digamos que como proyecto de innovación social lo bonito es que hoy en día, por ejemplo, como están los alcaldes nuevos, los que acabaron de llegar están en construcción de plan de desarrollo, Claro. estas comunidades que participaron en esta recolección de datos, por ejemplo, cuando están haciendo, cuando se han reunido para hacer la construcción del plan de desarrollo de estos 4 años que vienen, una de las cosas que han pedido es que se abran datos alrededor de los temas ambientales y que se pueda incluir, por ejemplo, este aparato o temas de medición ambiental
dentro de la política pública. Y eso es, por ejemplo, un logro de claro. una práctica social. Eso ¿Por te qué? iba a decir. Porque ya no es la academia, no somos nosotros los que estamos impulsando el proyecto, sino son las comunidades que han utilizado la herramienta y que quieren promoverlo a un nivel institucional, ¿sí? A Eh, mí eh, perdón te interrumpo, a mí se me parece como tal vez uno de los máximos logros es que eso claro, se vuelva una política pública, claro, siento que claro. eso es, Y más que esa política pública ajá, venga de la misma alcaldía, sino viene que sea propuesta por las comunidades, ¿no? Eso me tremendo. parece que es lo Mm, más chévere porque ellos ya se han dado cuenta de la importancia de recolectar datos, por ejemplo, ujú, sobre temas medioambientales, porque digamos este proyecto nació, tomándolo aquí como algo anecdótico, porque hace unos 7 años, 6 años salió en las noticias del Tiempo que el aire más puro que tenían las ciudades de Colombia era la de la ciudad de Pasto. Y ok, nosotros decíamos, eso es imposible, hermano, eso es imposible. Y cuando fuimos a buscar porque aquí hay estaciones del IDEAM que hacen este tipo de control, nos dimos cuenta, por ejemplo, que estos datos los recolecta el IDEAM, pero son de carácter cerrado. ok, No son abiertos. Yo no puedo acceder como ciudadano a estos datos, a menos que ponga una tutela y me entregan los documentos en un PDF que no me sirve mucho. Bueno, ujú, y de ahí nació este proyecto. Entonces la ciudadanía lo que se ha dado cuenta es que primero necesita datos, ¿sí? O sea, no podemos hablar de que aquí hay una buen aire, por ejemplo, en la ciudad, si ni siquiera tenemos datos con los cuales podamos confrontar si es ujú, verdad o no. Entonces, total, lo que están haciendo y lo que están pidiéndole al alcalde en este momento es, por ejemplo, que abran los datos de las plataformas y si no se los puede abrir, que, por ejemplo, integren este tipo de plataformas de código abierto que se están haciendo para que podamos hacer control precisamente del tema ambiental ya desde un aspecto político, porque estas comunidades, estos colectivos o estas iniciativas medioambientales sí pueden hacerle control a la alcaldía, ¿no? Pueden, por ejemplo, a través de los concejales pedir un control ujú, político, pedir que venga el secretario de Medio Ambiente a que dé explicaciones sobre el tema. Bueno, hay un montón de temas que me parece que son bien importantes, que surgen a partir de un tema que es tecnológico, pero este es el ejemplo de que la tecnología no es el final del proyecto, ¿sí? La tecnología es el medio. De hecho, pues la herramienta la hemos ido mejorando, ahora es mucho más pequeña y a nivel de desarrollo tecnológico, de diseño industrial, por decirlo así, esta es una tercera versión, pero realmente lo importante del proyecto no es esa herramienta, ¿sí? Sino lo que están haciendo o lo que quiere hacer la ciudadanía con este proyecto. Ese total. sería como un proyecto de cómo es el cambio del enfoque del objeto hacia las prácticas sociales. Y ahí el concepto de tecnología social, Exacto, súper, exacto. Sin decir eso que no se haga el objeto, ¿no? A mí me ajá, gusta poner el ejemplo del Guairaquit, sobre todo con los diseñadores industriales, porque a veces me da la impresión que el diseñador industrial tiene miedo de que ya no pueda hacer objetos. Y claro, me parece pues que eso tampoco es, porque el diseño industrial no es solamente hacer objetos, pero cuando por ejemplo uno pone el ejemplo del Guairaquí, ahí hay un desarrollo tecnológico, no solamente formal, sino funcional. De hecho, ese es un trabajo que se ha hecho con diseñadores industriales, ingenieros electrónicos, para que la arquitectura del hardware cada vez sea más pequeña, sea resistente, porque se nos ha caído en las anteriores versiones y a veces se daña, y bueno, todo eso se ha ido mejorando. ok, ok, Al final del tema, el ejercicio final no es esa herramienta. Esa herramienta en sí, pues es muy chévere, sino estas cosas que son ya de carácter de práctica social, que me parece que ahí es donde se ve el impacto del proyecto. total. Carlos, muy interesante todo lo que cuentas. Creo que me llevo un montón de información. Tengo muchísimas más preguntas, pero también el tiempo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y de verdad te agradecemos por el espacio. También invitar a las personas que nos escuchan a conocer la maestría, ¿cierto? Claro que sí. Eh, Maestría en diseño para la innovación social, esa la pueden encontrar como Madis. madis.udenar de Universidad de Nariño.edu.co. Y ahora yo te puedo pasar, también nosotros tenemos aquí en la universidad un Fab Lab y dentro del Fab Ok, Lab es donde se ha desarrollado el Guairaquit, que es la ok. herramienta tecnológica. Ahora yo te mando unos links donde Ujú, está la versión 1, creo que está la versión 1 y creo que está la versión 2, la versión 3 en este momento estamos haciendo el nuevo diseño de carcasa, pero ok. es la mitad del Mm, tamaño y de la potencia, la mitad en tamaño y el doble de potencia wow, en ok. recopilación de datos de las anteriores versiones. Entonces ha ido mejorando y ese también es un tema bien chévere. Súper, súper, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez que pases por acá y nos compartas lo que están trabajando.
Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, creo que más allá del agradecimiento, también eh, nada, invitar también a las personas que sigan conectados con la bitácora. Nos veremos en una próxima oportunidad y Carlos, muchísimas gracias. A ti, estimado Adolfo, muchas gracias por la invitación y pues nada, pendientes, ojalá podamos volver a este espacio para hablar de más sobre estos temas que me parece que son muy interesantes y que creo que vuelvo y lo repito, son no solamente interesantes como ejercicio, como tema de formación, sino también como posibilidad laboral, ¿no? Total, Eso yo creo que es importante total, hacer el énfasis. ahí podría ser una próxima conversación, estoy de acuerdo con eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Nos vemos, hasta Bueno, la feliz próxima. día para todas y todos. Feliz día. Chao.